Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso guardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ella la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, entuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Roncinote, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal tenía. En lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que lo fuere más de un armiño, y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiese no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por su faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meleflua armonía la venida de la rosada aurora, que cuando la blanda cama del celoso marido por las puertas y baldones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo, dichoso aquel donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia, ruéguete que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habedes hecho en despedirme y reprocharme con un riguroso afincamiento de mandarme no padecer ante vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirse los sesos si alguno estuviera. Casi todo el día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar algo con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del Puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que él anduvo todo el día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por si
ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella que no a los portales, sino a los alcázares de su perencón le encaminaba. Diose priesa y caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a las puertas dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía hacer hecho de forma de al modo que, de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todo aquello adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegado a la venta, que a él le parecía castillo, y a poco trespo della detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano le pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas y 2 graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así con extraño contento llegó a la venta y a las tamas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte, armado y con lanza y adarga llenas de miedo, se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo con su huida su miedo, alcanzóse la visera del papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro con gentil talante y voz reposada, les dijo: no fuyan las vuestras mercedes ni teman desaguisado alguno, ca de la orden de caballería que profeso non toca ni antañe facer a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Miradles las mozas y estaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría, mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fuese de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirles: bien parece la mensura en las fermosas, y es mucha santez que además la risa que le debe causa procede, pero non vos lo digo porque os acuitedes, ni mostreles mal talante, que el mío no es al que de serviros. El lenguaje no entendido por las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaban en ellas las risas y en él el enojo, y pasara muy delante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual viendo aquella figura contrahecha, armadas de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas, en efecto, teniendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo: si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno. Todos los demás se hablará en ella de mucha abundancia. Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió: para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mis descansos pelear. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los llanos de Castilla, aunque él era andaluz y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que estudiantado paje, y así le respondió: según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar. Y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto, fue a tener el estribo a don Quijote,
el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le hubiese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y no le pareció tan bueno como a don Quijote, ni una mitad, y acomodándole en la caballería volvió a ver lo que su huésped mandaba, el cual estaba desarmando las doncellas que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron si pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes y era menester cortarla, pero no poderse quitar los ñudos, mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar, y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote, cuando de su aldea vino. Doncellas curaban del princesas de su rocino. A Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y don Quijote de la Mancha el mío, que puesto que no quisiera descubrirme farsa de la hazaña hecha en vuestro servicio, y me descubrieran la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote, ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda razón, pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejante retórica, no respondían palabra. Solo le preguntaban si querían comer alguna cosa. Cualquier llantaría yo, respondió don Quijote, porque a lo que entiendo le había hecho el caso. A dicha acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacallao, y en otras partes curadillo, y en otras chuchuela. Preguntóle por si ventura comería su majestad chuchuela, que no había otro pescado que darle de comer. Como allá muchas chuchuelas, respondió don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da, que me den 8 reales en sencillos, que en esta pieza de a 8. Cuanto más que podría ser que fuesen esas chuchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero sea como fuere, venga luego que el trabajo y el peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trujóle el huésped una porción de mal remojado y peor cocido, bacallao y un pan tan negro y mugriento como sus almas. Pero era más materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos sin otro que no le daba y ponía, y así una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible, ni lo fuera si el ventero no horadara una caña, y puesto que un cabo de la boca por el otro se le iba echando el vino, y esto lo recibía con paciencia a trueco de no romper las cintas de la celada. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó sonó su silbato de cañas, 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que deservía con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candeal y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida, mas lo que más le fatigaba era no verse armado caballero, por parecerle que no se podía poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería.